inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar a la presencia de Dios. Dios Padre y bendito Salvador, ante tu presencia, Señor, clamamos y suplicamos que a través de las Escrituras, Señor, tú puedas educarnos, que a través de las Escrituras, Señor, a través de esta palabra tan preciosa y tan bendita de Cristo Jesús, tú puedas, Señor, hablarnos a cada uno de nosotros. Denos sabiduría, Señor, denos entendimiento, para que cada uno, Señor, de los que oirán esta predicación puedan comprenderla con claridad. Te suplico, Señor, que nos hables en este día. Tenemos hambre de tu palabra, porque no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra, Señor, trae vida. Necesitamos que tu palabra, Señor, en este día pueda fluir, Señor. Denos entendimiento para que no sea solamente algo aprendido, sino que también podamos actuar de manera sabia, aplicando, Señor, esta palabra en nuestro diario vivir. Te lo suplico, Señor, háblenos a través de las Escrituras guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial. Bueno, mis hermanos y hermanas en el Señor, como usted bien lo sabe, este es la tercera parte del estudio sobre los 10 mandamientos. Las dos partes anteriores, ¿cierto? La primera consistía en una introducción a los 10 mandamientos. Amén. La segunda parte explicando lo que es el primer mandamiento. Amén. Debemos comprender de una manera muy clara que los mandamientos no son leyes de Dios que sirven para la salvación de los hombres. La ley, por medio de la ley, ningún ser humano puede ser declarado justo ante Dios, sino que la ley misma nos muestra nuestra pecaminosidad, muestra al Dios tan justo y tan grande que nosotros tenemos. Por lo cual, la ley de Dios es nuestro ayo, es nuestro pedagogo, es nuestro profesor que nos lleva a Cristo. Por medio de la ley, dice la Escritura, es el conocimiento del pecado. Pero a través de esta ley podemos mostrar cuánto amamos al Señor. Pues, dice la Escritura, si me aman, guarden mis mandamientos. Amén. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué convierte el alma? Porque cuando veo la ley de Dios, me doy cuenta de mi pecaminosidad y corro a Jesucristo, porque solo a través de Él puedo ser salvo. Contemplo la ley de Dios y veo lo perfecta que es. Como dice aquel Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí viene, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hiciere prosperará. Es importantísimo entender que la ley de Dios es tan perfecta que tiene la capacidad de mostrarnos cómo podemos agradar a Dios. Amén. Pero nunca intente a través de las obras tratar de comprar la salvación, porque nunca la salvación puede ser obtenida por medio de las obras humanas, solamente a través de la obra suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Pero como le dije, ¿por qué estamos estudiando los 10 mandamientos? Porque nos van a mostrar cuán lejos aún estamos de ser como Cristo, pero también nos van a mostrar cuánto Cristo nos ha amado. Amén. Y también nos muestran cómo podemos vivir una vida agradando a nuestro Dios. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Espero que se los vaya aprendiendo, hermano, Amén. porque como cristiano es súper importante
que usted conozca los gustos de Dios. Si usted sirve a Dios, usted tiene que conocer, y yo tengo que conocer lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Y a través de los mandamientos vemos qué cosas le desagradan al Señor. Es como cuando estamos conociendo a una persona y nos dice, cierto, la persona, estas cosas me gustan y estas cosas no me gustan. Obviamente cuando queremos tener simpatía con alguien, no vamos a hacer cosas que no le gustan. Por lo cual el Señor como persona, el Señor tiene sus gustos bien definidos y establecidos. Y en su primer mandamiento dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no hay otro Dios. No existe otro Dios. El único Dios es nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a seguir con el audio. El único Dios es nuestro Padre eterno, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y debemos reconocer que no hay ninguno como Él, pues nuestro Dios Todopoderoso es único. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo hemos puesto en palabras más claras. No habrá y no existirá nada más importante que nuestro Dios. No puede existir en ninguna manera algo que sea más importante que Dios. Por eso el Señor dijo que el que amare a más a padre, madre, hijo, hija, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Amén. Aquellos que quieren seguir al Señor deben entender que no debe existir nada más importante que Dios en sus vidas. Porque Dios no solo quiere parte de nuestro corazón o ser el primer lugar en nuestro corazón, sino como dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu fuerza. Es decir, el Señor quiere todo su corazón. El Señor quiere toda su personalidad. Es decir, toda tu alma, todo lo que somos, el Señor lo quiere para Él. Y luego dice, con todas sus fuerzas. Esto debemos procurarlo, ¿cierto? De todo lo que tengamos. Eso, cierto, es lo que es, en resumidas cuentas, el primer mandamiento. Nada puede haber más importante que Dios. Ni nuestro trabajo, ni nuestra familia, ni lo que más amamos en esta tierra. Nada puede ser más importante que Dios. Y nada es más importante que Él. Como lo decíamos ayer, cuando nos morimos, ¿cierto? Una persona que muere sin Cristo, aunque puso su confianza en la familia, puso su confianza en las riquezas, puso su confianza en las diferentes cosas que hay a su alrededor, no se pudo llevar nada. Pero aquellos que confían en Cristo pueden perderlo todo aquí en la tierra, pero una vez que mueran, no van a perder a Jesucristo. No van a perder al Señor. Por eso la decisión más importante que uno puede tomar como ser humano es buscar al Señor Dios Todopoderoso, es humillarse delante de Él, es buscarle por medio de su presencia. Y es ahí, en ese contexto, que llegamos al segundo mandamiento, el cual dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Cuando una persona hace eso, está desafiando al mismo Dios. Cuando una persona hace una escultura, y aquí no estamos diciendo, ¿cierto?, que una persona por arte puede hacer una escultura, no estamos hablando de eso, porque más abajo dice que no se debe adorar ni servir a estas imágenes. Estamos hablando en contexto de deidad, en contexto de devoción. No se puede mostrar devoción a una estatua, a una imagen, porque el segundo mandamiento dice la palabra del Señor muy claramente, no harás para ti escultura ni imagen. Por eso no podemos decir que alguien es cristiano, seguidor de Cristo, en otras palabras, si sirve a imágenes. Porque las imágenes, hermano y hermana en el Señor, escúcheme bien, es algo que el Señor no soporta, es algo que el Señor repugna de gran manera. Este segundo mandamiento nos habla acerca de que ninguna escultura debe ser construida como objeto de adoración. Es decir, no se les debe pedir
no se les debe orar, no se les debe rezar, no se les debe practicar mandas, ni hacer promesas con el fin de recibir algún milagro o alguna intercesión. Amén. Todas las personas que realicen ese tipo de prácticas se han puesto en oposición a Dios. Tal como dice el libro de Romanos capítulo 1, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y adorando, ¿cierto?, a imágenes, a seres creados antes que al mismo Dios, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. No debemos rendir culto a las criaturas antes que al Creador, porque el único digno de ser alabado es el Creador. Es el Creador, Señor. nuestro Dios todopoderoso, y solo podemos adorarle por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las imágenes y las esculturas que reciben algún tipo de adoración o reciben alguna, si lo podemos decir de esta manera, alguna oración o algún rezo o alguna petición, si esta práctica se realiza, está yéndose en contra del mismo Dios. Por ejemplo, ¿qué estaría mal delante de los ojos de Dios según el segundo mandamiento? Las personas que, por ejemplo, le hacen manda a Judas Tadeo, que era uno de los apóstoles, pues ellos lo consideran el patrón de las dificultades. Una persona que le hace una manda a ese tipo de esculturas, aunque diga que es un apóstol y que le están pidiendo a ese apóstol, recuerden muy claramente en Lucas capítulo 16, cuando está el rico y está Lázaro, ¿cierto?, en el final de sus vidas, uno en el lugar de condenación y otro en la presencia de Dios. ¿Qué dijo muy necesariamente Abraham? Dijo, nadie puede salir de aquí para allá ni de allá para acá. Amén. Ni incluso nadie puede salir de ahí. Por lo cual una persona que dice que yo estoy rezándole al Papa tanto, le estoy rezando a la escultura tanto, le estoy rezando al apóstol tanto, ellos no los pueden escuchar. Ellos no los pueden escuchar. Es que yo le estoy rezando a una persona que murió, tampoco le puede rezar a esa persona. Usted el único a quien le puede orar, pedir y clamar es a Dios. Amén. Es a Dios. El rendir, rezo, mandas, meditación trascendental como lo hacen los hinduistas y las diferentes costumbres que tienen las personas para acercarse a algún tipo de deidad hecha por medio de las manos de los hombres están transgrediendo lo que es el segundo mandamiento. Si usted ve y en algún momento tiene algún conocimiento acerca de lo que es la Iglesia Católica, usted va a ver que este mandamiento para ellos no está. Cuando lee los 10 mandamientos según ellos, este mandamiento no está. Y eso es lo más sorprendente dentro de todo esto. ¿Cómo alguien se puede hacer llamar cristiano o seguidor de Cristo si está sirviendo a los ídolos? Veamos lo que dice el Señor, porque poco debe interesarle lo que yo diga. Lo que le debe interesar es lo que dice Dios por medio de la Biblia. Amén. El libro de Levítico, capítulo 26, versículo 1, nos deja claro esta verdad. Y es Dios hablando por medio de la Biblia. Levítico, capítulo 26, verso 21. ¿Qué opina Dios de las esculturas? ¿Qué opina Dios de que alguien haga un objeto de adoración de madera o de diferentes cosas? Que algunos dicen es que esta es la cruz de Cristo. Tampoco puede adorar eso. Tampoco puede besar eso. Porque está rindiéndole culto a un objeto antes que el Creador. Verso 26, capítulo 26 de Levítico, verso 1 dice: no te haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Se fija lo importante que la palabra del Señor aquí está diciendo? En primer lugar, no haréis para vosotros ídolos. En el hebreo, ídolo es la palabra elil, que significa bueno para nada, vacío y sin valor. Entonces, cuando hablamos de la palabra ídolo, estamos hablando de un bueno para nada, estamos hablando de un sin valor, estamos hablando de algo vacío. Cuando una persona le habla a una estatua, está hablándole algo que no tiene valor. Amén. Está hablándole algo bueno para nada, algo que nada puedo hacer porque esa estatua, ¿qué va a poder hacer por usted?
No le puede oír, no le puede ver. Es solamente un muñeco. Es solamente un muñeco, el cual nunca va a poder hacer algo. Por lo tanto, vemos por medio de las Escrituras que en primer lugar el Señor le llama a estas cosas bueno para nada. Y como le dijo, no es algo que yo lo esté diciendo, es algo que la Biblia lo dice. No haréis para vosotros buenos para nada o vacíos, es decir, ídolos, ni escultura. ¿Se fija? Ni escultura. Ni os levantaréis estatua, ni pondréis vuestra tierra piedra pintada, es decir, nada, no puede hacer absolutamente nada. Es como diciéndole a los israelitas, como hay personas, ¿cierto? El Señor dice, no te hagas escultura, pero si hago una escultura de Jesús. ¿Se fija? Pero si hago una escultura de Pedro, si hago una escultura, no voy a hacer una escultura, pero ¿qué pasa si hago una imagen? ¿Se fija? El Señor va cerrando todas esas cosas para dejarle en claro que no se pueden hacer este tipo de cosas. Y ahí dice, esta escultura o piedras pintadas o estatuas para inclinarlo a ella. ¿Se fija lo que hacen la mayoría de las personas? Se inclinan a esas estatuas, hermano. Y eso es una total rebelión en contra de Dios, porque le está rindiendo culto, le está quitando la adoración al Señor. Se fija que el primer mandamiento, si una persona entiende el primer mandamiento, va a entender por consiguiente el segundo mandamiento. Amén. Usted no puede pedirle a Pedro, al apóstol Pedro, no puede pedirle al apóstol Pablo, no puede pedirle a ninguno, ni siquiera a ninguno de nosotros. Usted tiene que pedirle a Dios. Amén. Directamente usted puede pedirle a Dios. Y si usted dice de alguna manera, pero como ustedes a veces dicen, tiene alguna petición, yo voy a orar por usted. Pero nosotros, ¿a quién oramos? Al Señor. Al Señor. Por eso, hermano y hermana en el Señor, es tan importante entender esto, porque es una total rebelión en contra de Dios. Postrarse, inclinarse, doblarse ante o hacer una señal de reverencia ante una estatua como esa. El libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 16 dice así la palabra del Señor. Recuerde cómo dice el segundo mandamiento: no te harás escultura. No te harás escultura. Eso es lo que dice el segundo mandamiento. Deuteronomio capítulo 4 versículo 16 dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 15 mejor. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Aquí va, ¿cierto?, una respuesta para aquellas personas que si yo dibujo a Jesucristo. Aquí el Señor muy claramente dice, ustedes cuando me vieron ninguna figura vieron. ¿Se fija? Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. ¿Se fija cómo detalla tanto? Y hay personas que dicen, pero Jesucristo lo vieron, sí, pero nunca quedó una foto de él. Por lo cual usted puede estar claro de que la imagen que han hecho no es la imagen ni siquiera de Jesucristo. Amén. ¿Cuántas personas, cierto? Y si usted investiga eso, el hombre que hizo el papel de Jesús de Nazaret, de apellido Powell, ese hombre quedó tan traumado que a veces iba, cierto, a Indonesia o a algunos países a vacacionar y la gente le pedía que hiciera milagros, la gente le pedía peticiones, la gente se arrodillaba ante él. ¿Se fija cómo el ser humano es tan idólatra, hermano? Tan idólatra. Por eso el Señor Jesucristo se preocupó de no dejar ninguna imagen de él, para que no adoremos el cuerpo de Jesús. Nosotros no tenemos por qué adorar el cuerpo de Jesús. Nosotros debemos adorar al Señor Jesucristo por lo que Él es, por su imagen, por su presencia. Pero muchos confunden imagen solamente, ¿cierto?, por un retrato. Pero debemos adorar a aquellos atributos de Dios, que son la imagen misma de la sustancia del Dios Todopoderoso. Dice, no debemos hacer, porque nada, cuando el pueblo de Israel vio la presencia del Señor, ellos no vieron nada. Ellos solo escucharon, pero no vieron ninguna imagen, para que ellos no se hicieran una figura o una esfinge de varón y hembra. Es que algunos dicen, pero es que hicimos a María y a Jesús en los brazos. No puede hacerse ninguna estatua, ni siquiera de un varón o de una hembra, ni de figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada alguna que vuelve por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra,
no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y la estrella y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Por eso es tan importante ir comprendiendo que el Señor nos soporta. Para el Señor no es algo, entiéndame bien, una estatua, una escultura de algo. Para el Señor no es algo que Él lo mire como una cosa tolerable. Él no tolera ese tipo de cosas, Él no las tolera. Mire, y vamos a ver, y usted puede decir, ¿cómo usted cree que el Señor no tolera esas cosas? Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 27, verso 15. ¿Por qué uno no puede tener ni una estatua de esas? Y es que una persona una vez dijo, pero es que yo no creo en estas cosas, pero las estoy vendiendo. ¿Cómo puede estar vendiendo ese tipo de cosas, hermano? ¿Cómo puede tener en su casa ese tipo de cosas? Ni siquiera uno debiera vender ni contaminarse con ese tipo de cosas, porque dice la palabra del Señor de esta manera, en Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Se fija lo importante que el Señor está diciendo? Está maldiciendo al hombre que hiciera este tipo de cosas. O sea, para el Señor es alguien maldecido el que hace este tipo de cosas. Amén. Es un pecado que recibe una maldición de parte, no de un hombre, de una persona, de parte del mismo Dios. Y es abominación, es decir, es algo repugnante para Dios, este tipo de cosas. Por eso es tan importante. Y usted puede decir, una persona puede ser perdonada por eso, sí puede ser perdonada. Pero si se arrepiente y bota todas esas cosas, puede ser perdonada, ¿cierto?, las personas. Pero mientras sigan en esa conducta, están en maldición de parte de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo era muy claro, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Y usted dice, ¿quién ama al Señor? Los que guardan sus mandamientos, los que están dentro de su camino. Por eso usted puede decir, el Señor bendice a todo el mundo, podemos decirle a todo el mundo que Dios te bendiga, no le podemos decir a todo el mundo que Dios te bendiga. No podemos decirle eso, porque el Señor no ama a todo el mundo. El apóstol Pablo dijo muy claramente y lo repitió para que nosotros entendamos. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, sea maldecido. O ama al Señor o no ama al Señor. Si ama al Señor es bendecido. Si no ama al Señor está en maldición. Está en juicio, está bajo la ira de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos predicarle a los pecadores. No, el Señor te ama, el Señor hizo algo por ti. No. Nosotros debemos predicar que están en enemistad contra Dios. Y si no se arrepienten de sus pecados, si no ponen su fe y su confianza solamente en Jesucristo, tendrán que arder por la eternidad. Tendrán que sufrir el castigo por su pecaminosidad. Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51. No crea que la idolatría es algo solamente superficial. Es un pecado muy grande hacia lo que es el Señor. Jeremías capítulo 51. Jeremías 51, 17 dice así la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 51, versículo 17. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Es que el Señor mira estas cosas, ¿cómo alguien puede ser tan descabellado de adorar una estatua que no tiene vida? Está hablando, no tiene espíritu, no tiene vida, no tiene alma, no tiene nada. Es algo, ¿cierto? Y más adelante el apóstol Pablo muy claramente dice que detrás de estos ídolos hay demonios. Pero específicamente hablando de la estatua, de la escultura en sí, se le está rindiendo culto a algo vacío, a algo que es una mentira, algo que nunca nos va a escuchar. Hay gente que dice, pídele a este Hare Krishna, o pídele, ¿cierto?, a este Dios tanto.
pídele a la Virgen, pídele a José, pídele a los diferentes ídolos que están aquí, ellos están a escuchar. La Biblia dice, eso es mentira. Eso es mentira porque son solamente imágenes vacías. Son solamente imágenes vacías. Pero usted puede decir, es que algunos se han cumplido milagros. Como le dije, detrás de cada uno de esos ídolos hay un demonio. Los demonios, ¿cierto? También tienen cierto poder. No tienen todo el poder, porque el único que tiene todo el poder es el Señor. Pero los demonios también pueden hacer cosas. Vea, ¿cierto? Nótese cuando estudia, ¿cierto? Lo que es el libro de Éxodo, cuando aquellos magos también hicieron ciertas cosas que Moisés también estaba haciendo por la mano del Señor. Entonces los demonios también tienen una cierta capacidad de hacer algo, pero siempre con un fin de que alejar más y más a las personas de Dios. El libro de Isaías, capítulo 44, Isaías, capítulo 44, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Isaías, capítulo 44, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos son vanidad, es decir, vacíos. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Hermano, si algo tan lógico. Persona que nos escucha, es algo tan lógico. Los ídolos no ven ni entienden, son estatuas. Son estatuas que no ven ni entienden. No cree que usted puede decir, pero es que yo es una imagen para adorar, ¿cierto? Que diga, para pedirle a alguien que tiene ese nombre, por decir ya a María. Pero María no puede hacer nada. Jesucristo, el Señor, nunca dijo que debía orar a María, ni debía orar a los santos y que ellos iban a interceder por nosotros. Eso nunca lo ha dicho la Biblia. La Biblia lo único que ha dicho que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, el único mediador, el único, ¿cierto?, que permite que Dios nos pueda escuchar solamente a través de Jesucristo. Amén. ¿En qué nombre debemos pedir? En el nombre de Jesucristo. Todas las demás cosas son invenciones de los hombres. Son invenciones de Satanás para que aquellos se pierdan por falta de conocimiento. Por eso no va a haber, ¿cierto?, que en los templos de los cristianos van a ver ese tipo de esculturas. Porque esas esculturas, ¿cierto?, son algo que no ven ni entienden y más encima son algo repugnante delante de los ojos de Dios. Amén. El libro de Ezequiel, capítulo 32, versículo 4. Ezequiel, capítulo 32, versículo 4, dice la palabra del Señor. Y te dejaré en tierra, y te eché sobre la faz del campo, y haré reposar sobre ti todas las aves de la tierra. Ezequiel capítulo 32, versículo 4. No, este texto lo anoté mal, pero vamos al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 18. Ahora sí, Habacuc, capítulo 2, verso 18. Dice así la palabra del Señor. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y al que dice a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. ¿Se fija lo franco que es el Señor para decir las cosas? Usted puede decir, pero es que hay que decir con amor las cosas. Hay que decirlas con amor, pero hay que decir la verdad. Amén. No podemos disfrazar este tipo de cosas. Debemos decir la verdad, lo que opina Dios. El Señor dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¿Se fija? El que está haciendo ese tipo de escultura está haciendo ídolos mudos que no pueden hacer absolutamente nada. Ay, recuerde que la palabra ay es juicio. Es decir, juicio para el que le dice al palo, para el que le dice a un pedazo de madera, despiértate. Juicio para aquel que le dice a la piedra muda, levántate. El Señor le dice algo claro. ¿Podrá este pedazo de palo, este pedazo de piedra, podrá enseñar?
a esto que está cubierto de oro y plata, y ni siquiera hay espíritu dentro de él. Es decir, no hay un alma, no hay una personalidad, no hay algo que escuche eso. No hay algo que escuche, porque solamente son cosas vacías, y esas cosas no pueden enseñarnos absolutamente nada. Entendamos, esas cosas son desagradables delante de los ojos de Dios. Amén. Pero no solamente la adoración corresponde, ¿cierto?, a las imágenes tangibles. No hemos dicho que hay otros que adoran a Messi, otros adoran a Cristiano Ronaldo, otros adoran a un equipo de fútbol. Y algunos han dicho, ¿por qué un cristiano no debe ir a un estadio? Porque ese es un lugar de adoración para un equipo de fútbol, ¿cierto? Si una persona donde están ahí, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lloran por su equipo, ellos saltan, ellos cantan a su equipo. Si es como una reunión a un equipo. ¿Por qué justo el día domingo ellos van a hacer sus cosas, el fin de semana? Porque ese es su culto. A ellos le rinden culto a ese tipo de cosas. Por lo cual, hermanos y hermanas en el Señor, así, muchas personas rindiéndole culto a cantantes y a diferentes tipos de cosas. Hay personas que lloran por los cantantes. Hay personas que lloran por su equipo. Hay personas que son capaces, ¿cierto?, de hacer diferentes cosas por ir a ver a un equipo, por ir a ver a un cantante, por ir a ver a un actor. Hay personas que usted ha visto, y a esto se refiere el Señor, que uno no debe servir a este tipo de ídolos. Hay personas que son capaces de acampar a la intemperie por conseguir una entrada a un concierto. ¿Eso cómo se llama? Idolatría. Eso se llama idolatría, con todas sus palabras, idolatría. Hay personas que adoran a seres de cuerpo, de carne y hueso. Otros, ¿cierto?, adoran a animales, como lo hacen en la India, que las vacas son tan sagradas para ellos. ¿Cómo puede ser posible que los seres humanos se corrompan tanto? A tal altura que ellos sirvan a las cosas, ¿cierto?, tan inanimadas, y sean capaces de servir a animales y personas. Pero veamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 12. Hechos 14, 12. Dice así la palabra del Señor. Hechos 14, 12. Vamos a leer desde el verso 10. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, para que ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellas hay. ¿Se fija, hermanos y hermanas del Señor, la reacción en primer lugar del apóstol Pablo y de Bernabé? ¿Qué haría? ¿Qué haría María si viera que las personas se están arrodillando ante ella? ¿Cierto? No se enojaría. Ella recuerde que Pablo y Bernabé se rasguen su vestidura. Era una señal de decir esto es inaudito, esto es algo que no se puede hacer. Era una señal de decir que eso es lo más aberrante que ellos están pudiendo contemplar. Ellos deben adorar a Dios, no deben adorar a los hombres. Pero hoy en día, ¿cierto? Y esto lo digo, ¿cierto?, para vergüenza de muchos lugares donde se dicen ser cristianos. Hay personas que son capaces, ¿cierto?, de arrodillarse ante su pastor. Hermano, aunque no lo crea usted, hay iglesias que lo hacen. Hay personas que son capaces de hacer lo que fuera por su pastor, o por su apóstol, o por su obispo. Son capaces de hacer lo que fuera por ellos. Los tratan como verdaderos dioses. Si ellos necesitan un auto, ellos son capaces de comprarle un auto. Si ellos necesitan diferentes cosas, ¿cierto?, de lujo, son capaces de hacer lo que quieran, lo que fuera por ellos. Hermano,
¿Por qué aquellos nos dicen adoren al Señor? Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Les gusta recibir esas cosas para engrandecerse y enriquecerse. Esa es una vergüenza porque hay muchos líderes religiosos que están siendo adorados por los hombres y ellos no son como el apóstol Pablo y Bernabé que dicen, no, adoren al Señor, a nosotros no. No, ellos empiezan a recibir muchas cosas. El otro día salía un video donde salía el Papa y las personas se acercaban a él para besarle el anillo que tenía en la mano, imagínense. Se reverenciaban ante él y le daban un beso en la mano, eso es idolatría. Aparte de adorar a la imagen, están adorando a un hombre. ¿Y qué dice aquí? El apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Se fija? Podemos adorar. Y hay gente que dice, ¿y si adoramos los ángeles? Tampoco se debe adorar a los ángeles. Recuerde lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y dice así la palabra del Señor. Yo me postré, este es Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es del Espíritu de la profecía. Se fija que aún los ángeles, seres superiores a nosotros, dicen, nosotros somos consiervos, somos, ¿cierto? Adoramos al mismo Dios. Adora a Dios, no te postres ante mí, adora a Dios. Tal como podía decirlo, ¿cierto? El mismo apóstol Pablo con Bernabé. Tienen que adorar a Dios. Por eso los ángeles entienden, los siervos, aquellos apóstoles del Señor también lo entendieron. ¿Quién es el único digno de adoración? Es Dios. Es Dios, es el único. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno y es el único a quien debemos adorar. Aquel mandamiento, y volviendo, ¿cierto?, al libro de Deuteronomio, nosotros debemos comprender esto de una manera muy clara. No solamente se trata de adorar imágenes, también adorar a personas, elevándolas más allá, ¿cierto?, de lo que es, de lo que corresponde, porque el único digno de ser adorado es el Señor. Volvamos a Deuteronomio capítulo 5 y dice este mandamiento. Deuteronomio capítulo 5 versículo 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de las cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No basta tan solamente con hacer, ¿cierto?, una imagen, no basta tan solamente con este tipo, porque eso desagrada al Señor. Tampoco hay que inclinarse a ese tipo de cosas. ¿Y qué hacen las personas? Como lo hemos dicho, se doblan entre ellos. Se doblan ante estas personas, se doblan ante estas estatuas. Y estas son cosas abominables delante de los ojos de Dios. Son cosas repugnantes delante de los ojos del Señor. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Que usted dice que por respeto yo también lo voy a hacer, hermano. No. Véalo en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel y entienda esto. Ni por respeto usted tiene que inclinarse a este tipo de deidades paganas. Ni por respeto usted tiene que decir es que tienes que respetar a la Virgen, por eso tienes que doblarte ante él. No. Nosotros ni siquiera podemos hacer eso porque eso es quitarle importancia al Señor. El libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Versículo 10 dice así la palabra del Señor. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado,
No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, la flauta y el tamboril, el arpa y el salterio y la zampoña, y de todo instrumento de música os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no, es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. La historia que sucede después de esto es conocida. Pero mi pregunta es: ¿hasta dónde usted está dispuesto a llegar con su fe? Si hay países, y usted puede decir, pero es que esto solamente sucedió en el Antiguo Testamento, hermano, no. Hay países de Medio Oriente, hay países de África, hay países, cierto, aún en la India, que toman a los cristianos y les hacen elegir entre postrarse o morir. Y los verdaderos hijos de Dios son capaces, cierto, de entregar sus vidas, de morir antes que adorar a una estatua, antes que inclinarse a una estatua. Así de radical es la fe que un cristiano debe tener. ¿Es su vida o adorar a un falso Dios? Los verdaderos cristianos eligen, cierto, morir antes que adorar a una estatua. Y hoy día como cristianos, ¿cierto? Las cosas a veces en estos países, no es que usted tiene que tener respeto por estas cosas, si está en esto, usted tiene que postrarse igual, no. No debemos postrarnos ante estas cosas. Pero a veces, ¿cierto? Podemos decir, es fácil no inclinarse ante una estatua. ¿Cierto? Uno se pone firme, no es mi creencia, yo me alejo de esas cosas porque esas cosas no son de los hijos del Señor y no agradan a mi Señor, a quien sirvo. Pero es diferente cuando una persona, ¿cierto?, se puede inclinar a otro ídolo, el cual es la avaricia. ¿Se fija? Y usted puede decir, pero es que yo no me arrodillo ante la avaricia, pero su corazón se inclina a esas cosas. Y eso es lo terrible también, porque hay otras clases de idolatría de las cuales uno se puede inclinar, no necesariamente, ¿cierto?, a seres humanos, no necesariamente a imágenes de escultura, sino que también un ser humano se puede volcar a lo que es la idolatría. El Salmo 119, con respecto a esto, el Salmo 119, versículo 36, Salmo 119, versículo 36, dice así la palabra del Señor: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Se fija que hay un ídolo que también se quería meter en el corazón de este hombre que escribió el Salmo. Pero él decía en oración: Señor, inclina mi corazón a tus testimonios, inclina mi corazón a tu palabra, Señor. Y no permitas que mi corazón sea inclinado a la avaricia. Muchas veces, cierto, el consumismo de este mundo nos hace volcarnos a la avaricia, pero debemos colocarle freno, porque no debemos inclinarnos a ese tipo de ídolos. No debemos inclinarnos. Pero hay un ídolo aún más fuerte, hermano. Y es un ídolo que usted tendrá que luchar hasta el último día de su vida. Y ese ídolo se llama el ego. Ese ídolo se llama la porfía
Ese ídolo se llama la obstinación, el mantenerse firme en un pensamiento propio y decir yo no voy a salir de eso y no lo voy a hacer y yo voy a seguir haciendo lo que quiera. Eso es rendirle culto e inclinarse al yo. Mire lo que dice la primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Esto aconteció con el primer rey de Israel llamado Saúl, el cual por seguir su propia voluntad, quizás no se inclinó a una estatua, pero sí se inclinó a su propio ego. Y eso terminó siendo una idolatría delante de los ojos de Dios, por lo cual fue destituido de su mismo cargo. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice la palabra del Señor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se fija lo que se puede transformar en idolatría? Dice, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Ser obstinado significa ser a su manera, ser a su idea, seguir, ¿cierto?, su idea propia y no seguir la palabra del Señor. Cuando el Señor nos dice algo y eso no lo hacemos, estamos cometiendo el pecado de idolatría por ser obstinados y seguir nuestra propia voluntad pecaminosa y seguir nuestro propio deseo a pesar que la palabra del Señor nos está diciendo cómo son las cosas. Ese también es un tipo de idolatría. Cuidémonos de seguir las cosas a nuestra manera. Cuidémonos de decirles que la Biblia dice de esa manera, pero yo no creo que sea así. Al decir eso, estamos teniendo un ídolo muy escondido. Quizás no estamos adorando imágenes, pero estamos adorándonos a nosotros mismos. Recuerde, nada debe ser más importante que Dios. No debemos crearnos ninguna imagen, ni tampoco debemos inclinarnos a ella. No nos inclinemos a este ego que nos separa tanto del Señor. Debemos, hermanos, no debemos, inclinarnos a nuestro yo, ni siquiera a los hombres de esta tierra. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice así el apóstol Pablo, y la idolatría, hermano, por eso le digo, el ser humano es alguien tan propenso a la idolatría que puede hacer idolatría de cualquier cosa, hasta idolatría de un predicador. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Quiero decir a cada uno de vosotros, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Se fija lo que está reprendiendo aquí el apóstol Pablo? No es que yo soy del apóstol Pablo, no es que yo soy de Cefas, no es que yo soy... Cefas significa Pedro, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y aquí el apóstol Pablo le dice muy claro, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo murió por ti? ¿Acaso cierto tal hermano murió por ti? ¿O fuiste bautizado en el nombre de tal predicador? ¿No seguimos todos a un mismo Dios? Entonces debemos tener nuestras ideas claras. ¿Y a qué me refiero? Hay personas que tanto defienden quizás cierto su lugar y dicen, no, es que esta es la sola iglesia verdadera y de aquí de todos los demás están perdidos. No. Tampoco creamos en favoritismo, tampoco hay personas, cierto, que de su denominación hacen, cierto, como lo único salvo y ahí están rindiendo idolatría a su denominación. Hay otros que se abanderan de predicadores y dicen, estos predicadores son los que yo voy a seguir hasta siempre. No, el Señor nos ha enseñado en innumerables oportunidades que aunque tengamos a alguien tan sabio como Salomón, se puede corromper hacia el pecado y allá el pueblo del Señor no puede seguir, ni aunque sea un gran predicador, no los puede seguir. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor así. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según a lo que cada uno concebió el Señor. Los predicadores,
los ciertos, si hay pastores, los ancianos de la iglesia, los obispos, que son cierto lo mismo, los diáconos, solamente son servidores de Cristo. Ni siquiera usted se puede abanderar de los predicadores o de las personas, porque ellos solamente somos siervos del Señor. Sí. Volvamos al libro de Deuteronomio capítulo 5. Entonces, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen, ¿cierto? Si lo podemos resumir, no te harás imagen ni te inclinarás a ellos. Amén. Segundo mandamiento: no te harás imagen, no te inclinarás a ellos. Y usted puede decir, y puede ser más incisivo y decir, ¿pero por qué no puedo hacerlo? El Señor en el versículo 9 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Por qué no nos podemos postrar ante María, postrar ante un ángel, postrar ante una estatua, postrar, ¿no es cierto?, ante un apóstol? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos postrarnos ante un predicador? ¿Por qué no podemos postrarnos ante una denominación? ¿Por qué no puedo seguir mi propia voluntad y hacer las cosas a mi manera? Porque el Señor dice: porque yo soy Jehová tu Dios. En otras palabras, yo tengo que ser suficiente para ti. Tú no puedes buscar en otra parte lo que vas a encontrar en Dios. Tú no puedes buscar salvación en un hombre, tú no puedes buscar una salvación en una estatua, tú no puedes buscar salvación en ninguna cosa creada, porque el Señor, solo Él, es nuestro Dios. Aquellos que quieran rendirle culto a otro tipo de cosas, sean animales, sean tipos de personas, sean ciertas denominaciones religiosas, aquellos que quieran rendirle culto a María, a José, a los apóstoles, aquellos que quieran rendirle culto a algún papa o a alguna persona de esta tierra, lamentablemente están cayendo en un pecado muy terrible, en un pecado muy grande delante de los ojos de Dios, porque no están encontrando en Dios una suficiencia, no están encontrando en Dios y no están reconociendo que el poder está solamente en el Señor. Por eso dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. En primer lugar, una persona que se inclina a una imagen, una persona que busca en otra parte la salvación o busca en otra parte la petición, está ignorando que el Señor es el único todopoderoso. Está ignorando que el Señor es el único fuerte que puede responder nuestras peticiones. Aquellos que quieran tener una idea equivocada de Dios y decir: es que yo no creo que Dios sea de esa manera, están creando un ídolo en su mente. Creo que una de las cosas más terribles que se está cometiendo hoy en día en el grupo, ¿cierto?, conocidos como cristianos, que hay personas que se han puesto selectivos y han dicho: a mí me gusta esta parte de Dios, esta parte la ignoro, me gusta más el amor de Dios, me gusta más la misericordia de Dios, pero el juicio y la justicia no me gustan. Aquellos que son capaces de hacer ese tipo de cosas han creado una idea equivocada de quién es Dios y han hecho un ídolo. Amén. Aunque aquellos digan: pero es que este es Jesús. Pero usted no puede adorar a cualquier Jesús. Usted tiene que adorar al Señor Jesucristo de la Biblia, porque Él es el Verbo, Él es la palabra, y solo a Él deberá usted y yo servir. Amén. Pero aquellos que no quieran reconocer eso, están diciendo que el Señor no es tan poderoso. Están ignorando el poder de Dios. Pero mire lo que dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 8. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. ¿Por qué usted no le puede pedir a ningún otro? Porque no hay otro fuerte. No hay nadie más que lo pueda ayudar, sino solamente Dios. Luego dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, y luego utiliza la palabra celoso. El Señor es celoso. Amén. ¿Qué significa que el Señor sea celoso? Porque muchas veces se utiliza, ¿cierto? Y dentro de la obra de la carne, los celos es un pecado. Pero cuando hablamos de que Dios tiene celos, hablamos de
es un tipo de celo santo. Porque el Señor, ¿cierto?, en ninguna manera realiza el pecado. ¿Y qué significa un celo santo? Porque el celo humano, ¿cierto?, es capaz de matar a alguien por cierto, celar a un tipo de persona, a un tipo de pareja. Pero el Señor, el celo que Él hace, no es para alimentar el ego, no es para alimentar la pecaminosidad, sino que el celo santo de Dios demanda una adoración exclusiva para Él. Cuando hablamos de que el Señor es celoso, Él está pidiendo que lo adoremos solamente a Él. Amén. Solamente a Él. El único digno, escúcheme bien, el único digno de ser adorado solamente es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través del Señor Jesucristo usted puede adorar a nuestro Dios, porque Él pide adoración exclusiva solamente para Él. Amén. El libro de Éxodo, capítulo 34, Éxodo, capítulo 34, dice así la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 34, versículo 11, Éxodo 34, 11, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer mejor del verso 14 para ir al tiro al punto. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Se fija cómo el Señor habla de una manera tan específica? Dice, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El Señor dice, no te debe inclinar a ningún otro Dios. No debe encontrar en ninguna otra parte la salvación que solo el Señor nos puede dar. Amén. Por eso el enemigo ha sido tan sagaz, pero si tú buscas a través de los apóstoles la salvación, si tú buscas la salvación a través de María, buscas la intercesión o la mediación a través de algún ser de esta tierra, el enemigo ha sido sagaz para que se transgreda este segundo mandamiento. El Señor, su nombre mismo es celoso. Entiéndame esto, hermano. ¿Y a qué se refiere, cierto, en un celo santo? Creo, cierto, algo tan importante. La iglesia del Señor es llamada la esposa del Cordero. Es decir, un hombre normal, un hombre, una persona, un hombre o una mujer, cierto, con los 5 sentidos, no compartiría a su esposo, no compartiría a su esposa. ¿Cierto? A eso se está refiriendo. Cuando una persona se inclina a un ídolo, está diciendo, ¿cierto?, que buscar al Señor no es tan importante. Se puede ir a buscar a otro tipo de Dios, a otro tipo de deidad. Por eso el Señor le llamaba un adulterio a ese tipo de práctica, porque está engañando al mismo Señor. Así, por eso el Señor actúa de esa manera, porque es un celo santo. La que se supone que tienen que buscar al Señor están buscando a otro. Amén. Por eso se le llama celo santo de parte del Señor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 22. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Y antes dice el verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo el que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. ¿Se fija lo claro que es el Señor? Amén. Los ídolos no son nada, son solamente pedazos de madera y pedazos de yeso, o pedazos, ¿cierto?, de distintas clases de materiales que utilizan para hacer uno de esos ídolos. Pero lo más terrible de eso es que hay demonios detrás de esas estatuas. Y el Señor dice claro, no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El Señor no nos quiere compartir con nadie, hermano. El Señor no quiere compartir su adoración con nadie. La adoración que nosotros le rendimos a Él debe ser solamente para Él, porque Él es el único digno de ser alabado. Quien niega esta verdad está encontrando que el Señor no es suficiente. Aquellos que quieren seguir su propia
egolatría, aquellos que quieren seguir su propia porfía, aquellos que quieren seguir su propia obstinación, aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor a su propia manera, están creyéndose autosuficientes y están poniendo toda su confianza en sí mismos y le están ofendiendo a Dios de una gran manera. Quien pone la confianza en un ídolo está quitándole mérito al Señor. Quien ponga la confianza en uno mismo, en la misma persona de uno, está quitándole valor a lo que son las cosas del Señor. Por eso es un pecado tan grande el que se realiza. Luego este mandamiento, ¿cierto? Dice, Dios fuerte, celoso. Y luego dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquellos que adoran una estatua, aquellos que se adoran a sí mismos, aquellos que adoran, ¿cierto?, a seres humanos, aquellos que adoran el dinero y las cosas materiales, están siendo aborrecibles delante de los ojos de Dios. Están diciendo, no es necesario que una persona dice, yo aborrezco al Señor, no es necesario que diga eso. Tan solo inclinándose a su propia voluntad humana, está aborreciendo al Señor. El inclinarse a una estatua, el inclinarse a un ser creado para adorarlo o para quitarle mérito a las cosas del Señor, está aborreciendo al Señor con sus hechos. Y luego el Señor dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos, ¿cierto?, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí el Señor no está diciendo de la maldición generacional, como alguna iglesia lo han dicho. El Señor aquí está expresando de una manera muy clara, y lo vamos a ver por medio de la Escritura. Recuerde que el pecado no será más, ¿cierto?, que no es que el hijo va a tener que pagar por lo que hizo el padre, no. Pero ¿sabe qué es lo que está hablando el Señor de una manera muy clara aquí? Es que si el papá y la mamá son un mal ejemplo, si ustedes, ¿cierto?, como familia, son malos cristianos, ¿qué le van a plasmar a los que vengan detrás de usted? Si usted dice, no, es que hoy día el día domingo, el día del Señor, pero no es tan importante, yo puedo hacer cualquier cosa. O usted dice, no, es que poner por obra la palabra del Señor, yo puedo hacer cualquier cosa. Sus hijos van a estar viendo todas esas cosas. Y como ellos están viendo todas esas cosas, ¿ellos cómo se van a criar? Como malos cristianos. Por eso es importante que, imagínense, aquí el Señor está hablando que si una familia se va a la idolatría, está dejando una huella de 2 o 3 generaciones, 4 generaciones, de familia que van a seguir ese mismo camino. Por eso, hermanos y hermanas en el Señor, es tan importante lo que el Señor le había dicho en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se fija cómo debía estar la palabra del Señor cada día con la persona? Siempre. Usted dice, es que yo hablo la Biblia solamente cuando viene una predicación. Yo hablo la Biblia solamente en ese momento. No podemos hacer así, hermano. La Biblia tiene que estar constantemente con nosotros. Ahora tenemos tanta cierta oportunidad de escuchar la palabra. Si usted no tiene la oportunidad de abrir su Biblia, tiene la oportunidad de colocarla en el celular, en el computador, donde quiera que está puede colocar la palabra del Señor y escucharla y meditar en esto. Pero muchas veces, ¿cierto?, nuestra porfía nos hace desviarnos de los mandamientos del Señor. Los hijos no son castigados por los pecados de los padres, pero los padres con su conducta desobediente afectarán varias generaciones de sus hijos al darle malos ejemplos. En primer lugar, el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 24, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, Deuteronomio capítulo 24, versículo... No. Vamos a ver Josué capítulo 24. Y cómo la mala enseñanza puede desviar a una generación. Josué
era el último líder, ¿cierto?, de los que habían salido de Egipto. Después de haber muerto Moisés, quedó Josué a cargo, y al entrar, ¿cierto?, a lo que es la tierra prometida, él les dijo algo claro a aquellos israelitas. Antes de morir, Josué le dijo de esta manera al pueblo, que está, ¿cierto?, en Josué, libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si os mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó de la tierra, es que nos sacó a nosotros y nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo y al que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Pero Josué los conocía y les dijo. Entonces Josué dijo al pueblo, no pueden servir a Jehová. Ustedes no pueden servir a Jehová, porque Él es Dios santo Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Se fija que ellos dijeron una frase larga de que nunca nos va a acontecer esto y que nosotros vimos cómo el Señor nos salvó y cómo hizo todo esto. Y Josué, que los conocía a ellos, como líder conocía, ¿cierto?, a cada uno de ellos, le dijo, ustedes no pueden servir al Señor. Digan la verdad, en otras palabras, ustedes no pueden servir al Señor, porque ustedes deben entender, son personas rebeldes, son personas pecaminosas, y el Señor, como Él es celoso, no va a sufrir, no va a soportar que ustedes hagan esto. ¿Y ellos qué dijeron? Tal no nos vaya a acontecer. Pero ¿qué sucede? ¿Qué se cumple lo que dijo Josué o se cumple lo que dijo el pueblo? El libro de Jueces, imagínense, termina Josué, empieza Jueces. Y ya en el capítulo 2 dice la palabra del Señor así, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Y ellos qué dijeron? Tal no nos acontezca. Pero se levanta, muere la generación, esa generación, se levanta otra y esa generación no conoce al Señor. Por eso el Señor habla, ¿cierto?, de este castigo que viene sobre hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen las cosas del Señor. Porque será una generación la que se levante. Si los papás eran carnales, los hijos van a ser más carnales todavía. Y otra generación va a ser más carnal, hasta que el Señor nuevamente se introduzca y pueda hacerlos volver a Él. ¿Se fija cómo va haciendo todas estas cosas? Por eso el Señor visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, pero no que los hijos paguen por los padres, sino que la mala enseñanza se va a plasmar por muchas generaciones. Por eso siempre Dios les pidió que le enseñaran bien a sus hijos, que repitieran estas cosas. En una casa, en un hogar, ¿cierto? Y para aquellos, ¿cierto?, que van a tener un hogar en algún momento más adelante, o aquellos que ya tienen su hogar, ¿cierto?, como familia independiente del papá y la mamá, deben entender que si la palabra del Señor no prima en esa casa, si la palabra del Señor no está primando, ¿cierto?, todos los días, o de alguna manera la palabra del Señor está presente, y no digo tener la Biblia abierta en el Salmo 91, sino hablar de la palabra, o leer la palabra en algún minuto, ¿cierto?, hablar de esto, orar al Señor. Si eso no está presente, los hijos que se levanten en aquella familia van a tener que sufrir aquel castigo tan grande, porque al mirar a sus papás que no oran, al mirar a sus papás que no van a la iglesia, al mirar a sus papás que no leen la Biblia, al mirar a sus papás que no sirven al Señor y no ponen por obra sus mandamientos, al final van a crear un mal ejemplo en los hijos, y aquellos hijos que se levanten ni siquiera van a conocer al Señor. Y eso sí que es algo terrible, muy terrible. Verso 10, dice de Deuteronomio capítulo 5, verso 10. Y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Se fija que los mandamientos nunca han sido traídos para que las personas sean salvos por ellos,
sino para reconocer lo que somos y para demostrarle al Señor el amor que le tenemos a Él. El Señor, a aquellos que no sigan ese mal camino, a aquellos que repitan a sus hijos todas las palabras, a aquellos que andando en el camino hablen del Señor, estando en la casa hablen del Señor, al acostarse hablen del Señor, cuando se levanten hablen del Señor, que se aten estas cosas como señal, ¿cierto?, en su mano, que como frontal la palabra del Señor siempre esté presente. Aquellos van a ser amados por Dios, porque se preocupan de aguardar. Cuando la palabra habla de guardar los mandamientos, habla de que los atesoremos, los coloquemos como algo importante en nuestras vidas, como algo digno de imitar, digno de practicar, que por muy difícil que sea, y nos caigamos una y otra vez hasta poder, ¿cierto?, poner por obra estas cosas, lo hagamos por amor a Cristo, lo hagamos por amor a aquel que ha tenido misericordia de millares. Porque son millares, son muchas personas las que han podido recibir esta misericordia del Señor. Y dice el Salmo 136, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor hace esa misericordia a millares, van generaciones y generaciones y el Señor sigue entregando de su misericordia, pero su misericordia va a ser bien recibida por aquellos que aman y guardan sus mandamientos. San Juan capítulo 14 versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas a Dios? Mostremos por medio de nuestro comportamiento cómo atesoramos los mandamientos de Dios, cómo anhelamos que aquellos mandamientos sean algo, lo cual podamos ponerlo por obra. Por eso el segundo mandamiento dice, ¿cierto?, de una manera muy clara, no harás para ti escultura, y el segundo verso, no te inclinarás a ellos. Que el Señor saque toda obstinación e idolatría de nosotros. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, si bien no adoramos a objetos inanimados como lo son las estatuas de yeso, como lo son, Señor, los diferentes ídolos de madera, de bronce, de oro, de plata y de diferentes tipos de materiales de los cuales lo hacen, muchas veces, Señor, debemos hacernos la autocrítica y la obstinación se transforma en un ídolo. El yo, el querer hacer las cosas a nuestra propia voluntad y manera, el no dedicarle el tiempo que el Señor se merece, el ser negligente, Señor, puede traer graves consecuencias a la generación que venga detrás de nosotros. Por amor de tu santo nombre, Señor, permítanos, Señor, atar a nuestro cuello esta palabra del Señor, a que sea escrita en las tablas de nuestro corazón. Que como dice el libro de los Proverbios, podamos, Señor, buscar estas cosas como la plata. Oh Señor, por amor de tu santo nombre, líbranos, Señor, de la idolatría, de ese pecado tan mortal y tan terrible. Oh Señor, porque como ídolos e idolatría es la obstinación. Oh Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Ayúdanos a guardar tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a aprender nuestros mandamientos. Ayúdanos, Señor, a entender que no debemos tener dioses ajenos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a comprender que no debemos hacernos imagen ni escultura, Señor. No debemos inclinarnos a ningún tipo de ídolo, Señor, para servirle, ni adorarle, ni quitarle mérito a las cosas del Señor. Por amor de tu santo y bendito nombre, porque solamente tú eres el Señor nuestro Dios, porque el Señor nuestro Dios es uno. Él es fuerte, Él es celoso. Oh, bendito Salvador, tú eres fuerte, tú eres celoso, Señor. Oh Señor, haces también misericordia a millares, a los que aman y guardan tus mandamientos. Por amor de tu santo nombre, permita que seamos ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, el que da fruto a su tiempo. Permítanos meditar en su ley de día y de noche. Permítenos, Señor, encontrar en esta ley lo perfecto del Señor, el carácter mismo de Dios, plasmado en sus mandamientos. Líbranos, Señor, como iglesia, de transgredir estos mandamientos, Señor, aunque muchas veces se nos hace muy difícil. Ayúdanos, Señor, por amor de tu nombre, a que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Por amor de tu nombre, trae un genuino y verdadero arrepentimiento a nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, te lo suplico, mi Señor. Límpianos y lávanos de toda idolatría, de todo aquello que quiera ocupar, Señor, el lugar que le pertenece al Señor. Por amor de tu santo y bendito nombre, te ruego tu bendición y que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea sobre cada uno de vosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sea en el santo y bendito nombre del Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga.